Yo les voy a hablar de reestructuración glútea, donde vamos a ver otra alternativa, ¿no? Nosotros en Ecuador le pusimos a la clínica que normalmente nosotros éramos representantes de la marca país. ¿Por qué? Porque al momento de salir de Ecuador estamos representando al país, fuera de que estemos representando a la clínica. Y estamos trabajando mucho en el área de plástica y en especial también en la parte de medicina regenerativa. Esta es una foto que ya se las puse el día de ayer, donde está parte del equipo, está el doctor Saulo Martínez, está el hematólogo, está el doctor Roberto Tulli, está el presidente de la Academia Sudamericana, el doctor Julio Ferreira, y tuvimos la oportunidad de estar en la clínica. Estábamos conversando en interno con uno de los doctores y hablábamos mucho de la parte de cuando uno saca un tratamiento, uno tiene que tener primero las bases, las normativas y los parámetros para que todo este tipo de cosas que se hagan bien, en beneficio tanto del médico como del paciente. Aquí está el doctor Fischer, aquí está el doctor Fournier, que son los padres de la liposucción, y aquí estamos en el Congreso Mundial, donde está el doctor Angio Rebello, está el doctor Julio Ferreira, está el doctor Melvin Chisman. Somos parte del miembro del Comité de Cirugía Plástica de la ICT, que es la Organización Mundial de Terapia Celular, donde el actual presidente para la Academia Latinoamericana es el doctor Gustavo Moviglia. Ahí estamos en Lima, aquí está el doctor Moviglia, que está de corbata roja. Tuvimos la oportunidad de disertar por primera vez en el área de plástica en un congreso de medicina regenerativa. Aquí estamos en la clínica del doctor Julio Barba. Tuvimos la oportunidad de estar con el doctor Martín, que es el que primero que hizo el primer trasplante de brazos, completamente con cirugía de 72 horas, con 24 miembros. Y fuimos distinguidos en la parte de mejores médicos del Ecuador. Aquí están los doctores Yuri, que son los padres de la cirugía plástica en Argentina. Y el primer procedimiento se hizo en el 2006, ahí está todo el equipo, donde normalmente hicimos una abdominoplastia, hicimos lipo, hicimos la parte de embellecimiento íntimo, y el primer curso de entrenamiento se hizo el 2010 y 2011, ¿no? La primera publicación a nivel mundial está en el libro de Células Madres, en el capítulo 46, donde somos autores. Y esto que se ha hablado todos estos días normalmente es importante porque hay que hablar de medicamentos biológicos para la terapia celular. Dentro de los medicamentos biológicos para la terapia celular tenemos las plaquetas, el plasma rico en plaquetas, los leucocitos, las células mononucleares de médula ósea, las células madre de grasa, las células progenitoras de diferentes órganos, las células tumorales o vacunas linfocitarias y las matrices biológicas. Estamos hablando que hoy en día encontramos un arsenal terapéutico para beneficio del paciente para sus diferentes patologías. Normalmente en medicina regenerativa nosotros no usamos embrionarias, ¿sí? Por los problemas que normalmente hoy en día tienen, tanto de conseguirlas como los problemas que se presentan. Para los que no conocen una célula madre, aquí está la parte del inicio y luego cuando ya se forman y se hacen como una especie de fusiformes o una especie de fibroblastos, ¿no? Entonces queríamos que estos glúteos, normalmente queríamos tener algo en estética que sea natural, que sea propio, que no nos traiga problemas y que prácticamente nos brinde tranquilidad, porque la mayor parte de sustancias que hay hoy en día, ¿sí? Sea este PMMA, sea este PMetril, están produciendo normalmente halogenosis iatrogénica. Y normalmente no había ningún método para poderlos extraer o no hay ningún método para poderlos extraer. Entonces estamos viendo que estos trasplantes de célula madre, de tejido adiposo y de médula ósea tienen una actividad reparadora, reconstructiva y regenerativa. El paso importante aquí es que una vez que ya sean extraídas, estas puedan trabajarse con equipos y en cabinas especiales para que normalmente ese potencial que tienen todas estas células no sea alterado, ¿no? Tiene que ser en quirófano, en laboratorios con técnicas de bioseguridad. La definición de células madres ya la vimos el día de ayer. Y lo importante de esto es que tanto en vivo como en vitro se ha demostrado que hay plasticidad celular, o sea, normalmente son capaces de originar células endoteliales, musculares e incluso células neuronales. Estas células troncales mesenquimales hoy en día nos están sirviendo mucho en estética para reparar, regenerar, rellenar y restaurar los tejidos, que eso es importante. Las vías de aplicación que teníamos o que tenemos son la local, subcutánea, intraarterial, endovenosa, intraperitoneal, intratecal, y nosotros creamos la parte
por encima de la fascia del músculo glúteo mayor. ¿Por qué no intramuscular? Porque si la ponemos intramuscular, normalmente vemos que normalmente se pierde gran parte del relleno. Y si la ponemos subcutánea, hay un problema que es avascular, o sea, no hay vascularización. Y nosotros queremos que ese injerto colocado con fracción estromal vascular más factores ricos en crecimiento prenda, como cuando hace una siembra o uno siembra algo y prende una ramita, ¿no? Entonces, tenemos que ver que los marcadores del tejido adiposo son diferentes a los marcadores que tenemos normalmente en la médula ósea. En el tejido adiposo tenemos CD90 positivo, CD45 negativo, CD44 positivo, CD107 positivo y CD31. Y ahorita hay un nuevo marcador que lo estamos trabajando que es CD73. Entonces, el tejido que nosotros los plásticos, que siempre lo utilizamos, era desechado, era botado. Hoy en día se convierte en una herramienta para reparar, regenerar, rellenar, reconstruir lo que nosotros llamamos un kit de recuperación. En este caso propio del organismo y normalmente le pusimos un nombre que se llama implante neoadiposo. El día de ayer habló mucho el doctor Diego Correa y habló de qué es lo que vamos a lograr normalmente cuando tratamos con células madres en la zona dañada o en la zona sana. Una anidación del homing, la hipoxia que les toqué ayer en la parte de alopecia, el HGF, el CPF alfa o beta y el proceso inflamatorio y el proceso inmunomodulador. Entonces veíamos que todo esto hace que se forme un caldo de cultivo en este campo que hoy en día nos permite trabajar con estos medicamentos biológicos en beneficio del paciente. El tejido adiposo obtenido mediante liposucción, ¿sí? Nosotros le pusimos como nomenclatura implante neoadiposo que permite, aislar normalmente las células de fracción estromal vascular. Estas células de fracción estromal vascular pueden ser cultivadas o no, depende de lo que queramos hacer, ¿sí? Y estas células normalmente van a ser asociadas a los factores de crecimiento, lo que va a permitir que normalmente ese relleno permanezca mucho más tiempo, ¿no? Es importante ver que estos tipos celulares para fracción estromal vascular van a estar diferenciados en 4 cosas importantes. Preadipocitos, que son las células que dan origen a adipocitos maduros, que ya lo habló muy bien el doctor Correa, los fibroblastos, las células madres mesenquimales adultas, las células con capacidad inmunomoduladora y los progenitores hematopoyéticos, que normalmente esta es la parte más importante de todo el proceso, los famosos pericitos que nos van a dar o originar nuevos aportes o nuevos vasos sanguíneos. La pared abdominal es importante porque toda la pared abdominal no es que vamos a sacar células madres. Hay un área específica de la pared abdominal que es a nivel de la parte infraumbilical, donde se ha visto y se ha reportado que hay mayor cantidad de células madres para tener una mayor cantidad en el proceso, en el momento que sacamos la fracción estromal vascular. Aquí vemos donde normalmente habitan, en este caso, en la parte del estroma vascular, donde prácticamente se convierte en el nicho o en el ambiente que permite que en este caso se localicen y que mejore esa área con una vasculogénesis y una angiogenesis. ¿Por qué fue influir estos parámetros en la parte del injerto? Porque a veces nosotros cuando hacemos una lipo, en general los cirujanos plásticos, no esperamos el tiempo recomendado de la hidrotomía, en este caso cuando ponemos la solución de Klein. Entonces lo que queremos es inmediatamente extraer la grasa. Y al extraer esa grasa inmediatamente no hay los tiempos adecuados y viene esa grasa con mayor cantidad de sangre y por ende normalmente estamos produciendo mayor trauma. Entonces hay que esperar dentro de 20 a 30 minutos para que se haga una buena hidrotomía y por ende tener una obtención de calidad de esa grasa y que esté más limpia, ¿no? Hay que tener cuidado con los anestésicos que se usan. Normalmente se usa la solución de Klein, pero la solución de Klein ha sido modificada y nosotros en vez de usar normalmente cloruro de sodio, nosotros usamos lactato de Ringer. ¿Por qué lactato de Ringer? Porque el pH del lactato de Ringer no es ácido. Entonces no queremos producir mayor acidez para afectar esa grasa. Entonces no usamos solución salina dentro de la formulación de Klein. La técnica de liposucción, muy discutida porque la gran mayoría hace ultrasonido, la gran mayoría hace succión con una máquina,
Ha salido máquinas de láser, que también las tenemos, pero nosotros lo hacemos de manera manual. La cánula, otro punto muy importante y discutido, porque tiene que tener un diámetro, tiene que tener una sola abertura, tiene que tener 1 milímetro de diámetro, que en este caso es de 3 milímetros, y una longitud de 25 centímetros. La cantidad de grasa, esto no es de coger como cuando cogemos la cara o como cuando cogemos el cuerpo, tiene que haber dosis terapéuticas. No podemos pasarnos de 250 a 300 cc. Yo he visto gente que quiere inyectar 500 cc, 600 cc, 700 cc, y a la larga ahí no hay prendimiento por más que le ponga fractores estromales vasculares. La dosis, el plano que vamos a inyectar es por encima de la fascia del músculo glúteo mayor. ¿Cómo sabemos esto? Porque la anestesia que le vamos a dar al paciente es una anestesia peridural. ¿Qué quiere decir esto? Que está fuera de la columna. Y normalmente nos permite, en el momento que entramos con la cánula, con punta roma, porque no trabajamos con aguja, la paciente va a indicar como que le duele y estás topando la parte muscular, entonces te retiras un poquito y estás en el plano, ¿no? El protocolo a utilizar, hoy en día en internet, en MedPlus, aparecen 9 protocolos, de los cuales 5 son protocolos de médicos diferentes en la parte de tejido adiposo y 4 son protocolos de máquina. Entonces, no hay un protocolo específico para este tipo de trabajo en la parte glútea. 2 cosas importantes. Todo el mundo piensa que solamente las células madres están en la liposucción, en la grasa. La gran parte de células madres y la mayor cantidad está a nivel del tejido. Y hay máquinas hoy en día de diferentes marcas, y si no quieres tener la marca, puedes hacer cortes con trituradores o con disociadores mecánicos, donde esos cortes normalmente los vas a centrifugar y vas a sacar mayor cantidad de células madre. Entonces queríamos nosotros darle una nomenclatura en plástica a este tipo de protocolos que veníamos haciendo. En la parte de glúteos, de rostro, y nosotros trabajamos mucho en estética íntima masculina y femenina, lo llamamos implante neoadiposo. O biomolding. ¿Por qué biomolding? Porque estamos moldeando, y bio porque estamos trabajando con materiales. Sea estos aloplásticos, sea estos normalmente autólogos, pero en este caso son autólogos de relleno celular. Bypass celular, porque en el momento que ustedes coagulan normalmente un factor de crecimiento, van a producir un bypass dérmico. Y ese bypass va a tener adhesión celular, cuando tienen cicatrices, cuando tienen heridas, que no quieren cerrar con las suturas normales. Y por accidente hicimos también un bypass con células madre, que es mucho más grueso y mucho mejor. En la parte de alopecia que les hablé ayer, les pusimos trasplante celular, y normalmente lo que hacemos siempre es injertos celulares. Se dan diferentes nombres, diferentes nomenclaturas: células estroma medular, unidades formadoras colonias fibroblastoides, precursores estromales, multipotentes. Y aquí tocaron un tema muy importante, que es lo que hoy en día se está viendo en biología y en biología molecular, que son los famosos ixosomas, que normalmente tienen un proceso inmunomodulador, antimicrobiano, antiviral y anticáncer. Entonces, con esto estamos un poco, digamos que cubiertos, para que lo que estamos poniendo, que independiente que es autólogo, que es propio, que es regenerativo, vamos a dormir tranquilos y no vamos a tener problemas. Voy a avanzar un poquito porque ya vamos con el tiempo. Entonces, la inyección de grasa se ha establecido hoy en día como una técnica coadyuvante, ampliamente usada tanto en cirugía estética como en cirugía reparadora, probablemente por su capacidad para reemplazar el tejido con uno similar. Hoy en día es el principio de Converse de la cirugía conversadora. Entre los biomateriales, nosotros tenemos mucha experiencia porque hemos trabajado con metacril, hemos trabajado con PMMA, hemos trabajado con ácido hialurónico, hemos hecho una mezcla de 3, hemos trabajado con la grasa, pero nosotros queríamos que esa grasa, que normalmente no dicen los plásticos cuando ponemos en ciertas zonas, ¿sí?, dura de 7 meses a 1 año porque no hay mayor supervivencia. Entonces queríamos que esa grasa perdure o que trate de permanecer el mayor tiempo posible en el sitio que lo injertamos, y comenzamos a mezclarla con los factores estromales vasculares y el factor de crecimiento. Esto es un material de relleno autólogo a modo de filler. El filler es un relleno, y hoy en día el tejido adiposo humano, luego de ser botado, luego de ser desechado,
se ha convertido en una de las principales herramientas de trabajo, tanto en medicina regenerativa como en ingeniería tisular. Esto contiene células endoteliales, donde son partidarias de lo que van a ser una neoangiogénesis, que es un intercambio de colágeno y elastina, y van a formar vasculogénesis, que vamos a formar normalmente nuevos vasos, ¿no? Y por ende va a haber mayor circulación sanguínea. Estos tejidos aspirados hay que hacerlo siempre normalmente en quirófano. Hay varias sociedades hoy en día a las cuales pertenecemos que están estudiando mucho la parte del tejido adiposo, que son las que están allá abajo. Entonces, nosotros lo que queremos es utilizar estas células en fresco, sin mayor manipulación sustancial, de forma autóloga, por ende no debería haber ningún problema para sacar los permisos sanitarios, porque normalmente no es un problema ético ni regulatorio, y es propicio porque los médicos estamos entrenados para sacar grasa, ¿sí?, en una clínica, siempre y cuando el proceso y la implantación se realicen en el mismo acto quirúrgico, sin alterar la función esencial de las células aisladas. Ahí estamos hablando de que no estamos cultivando, que es lo que normalmente siempre hemos hecho, ¿sí? Entonces, es importante esto porque muchas veces yo veo que se hacen liposucciones y no hay una máquina de anestesia, no hay un desfibrilador, y a veces el solo hecho de poner un cc de silocaína con epinefrina nos puede producir una reacción anafiláctica. Y esa reacción anafiláctica puede ser muy mortal para nosotros y para el paciente. Entonces, todas estas partes donde vamos a hacer extracción de grasa, sí es importante contar con los medios adecuados. Y que el profesional o el equipo que está trabajando con uno esté entrenado, ¿no? Entonces, esta obsesión de las células madres, como ayer estábamos viendo, normalmente la fuente tiene una misma morfología, un mismo fenotipo, y la capacidad de diferenciación in vitro es similar a las obtenidas de la médula ósea, no es igual. Entonces hay una mayor capacidad de proliferación y es un poquito más fácil de acceder para el médico a la grasa, que en este caso estar aplicando normalmente o sacando de cadera o a veces de esternón. ¿Por qué funciona el limpoimplante o el factor estromal vascular y los factores de crecimiento en la parte de los glúteos? Porque tiene capacidades regenerativas, ¿sí?, gracias a las células madres, y los factores de crecimiento van llevando señales químicas que permiten que esos efectos normalmente sean o traten de ser permanentes o duraderos. Entonces, todo esto normalmente se deriva del mesodermo, contiene una población microvascular de células endoteliales, también trabaja a nivel del músculo liso y células madres, que lo habló muy bien Álvaro el día de ayer, con la parte de infusión eréctil. Las propiedades prácticamente son las mismas. Entonces el tejido adiposo ha pasado de ser aburrido a ser algo fascinante, algo de estudio. Miren que en 200 gramos de tejido, 1 gramo de tejido adiposo contiene 5 por 100 a la tercera de stem cell adiposos, que aproximadamente viene a ser 500 veces más que 1 gramo de médula ósea, ¿no? Entonces, hay una diferencia. En la médula ósea de repente podemos tener calidad y en el tejido adiposo vamos a tener cantidad. Otra cosa importante, que cuando nosotros sacamos tejido adiposo en una liposucción manual, nosotros no sacamos una jeringuilla de 60 o una jeringuilla de 120. Si tenemos la posibilidad de normalmente sacar más, 250, 300, va a ser mayor para el paciente porque normalmente vamos a tener mayor cantidad de células madre. Aquí está un poco lo que dijo el doctor Gimble, que tiene que ser en gran cantidad, sí, diferenciar en múltiples líneas celulares, que pueda ser trasplantada, y lo más importante de todo es que sea con buena práctica médica, ¿no? Y tener conciencia de lo que se está haciendo. Vamos a entrar un poco a los casos. El glúteo es una cosa muy importante que muchas veces todo el mundo quiere centrarse a trabajar solo un lado. A veces al paciente le molesta la cadera, a veces al paciente le molesta el ángulo interno, a veces el polo superior, a veces el polo inferior, o a veces todo. Entonces hay que saber qué es lo que necesita el paciente o qué es lo más adecuado para el paciente. No es de coger e inyectar por inyectar o hacer los famosos megaglúteos que normalmente van desproporcionados acordes al cuerpo. Entonces vamos a entrar un poquito en la parte de materia.
Sí, aquí vemos un poco la separación. El protocolo de nosotros, prácticamente sacamos la grasa a nivel de la región periumbilical, en la parte de la fracción estromal vascular. El resto de grasa la sacamos en la parte del abdomen, o el resto de grasa puede ser de la parte posterior, a nivel de los flancos. Esa grasa se va a mezclar con la parte de los factores estromales vasculares y el factor de crecimiento. Aquí vemos que, como cualquier técnica, tiene su indicación, ¿sí? Debe haber grasa, porque si no hay grasa no está indicado el paciente, porque por más que le ponga células madre solas, no va a haber ese relleno. Se debe traer de la parte especial del abdomen. Se debe hacer en aquellas mujeres que no quieren implantes de silicona, que por más que ponemos las prótesis glúteas, que pueden ser subcutáneas, intramusculares, submusculares, subcutáneas, hay diferentes, no quedan naturales, ¿sí? Se ven artificiales, ¿sí? Y la gran mayoría de mujeres no quieren prótesis glúteas ni materiales extraños, ¿no? El material que estamos poniendo es natural, biológico, tiene dosis terapéuticas, no se rechaza, versátil, no deja cicatrices, el postoperatorio es inmediato, la paciente puede hacer su vida normal, es autólogo, es de larga duración, es mínimamente invasivo. Y otra cosa que vimos, cuando aplicábamos en glúteo en pacientes que ya han tenido un producto y tenían necrosis glútea o halogenosis iatrogénica, hacía o abría una ventana que permitía que por lo menos salga ese producto que estaba produciendo problemas en esa paciente de glúteo, que ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir. Todo esto se hace con campos estériles, se hace una infiltración, se hace la extracción manual, el papel de la ICT, los diseños de glúteo, los cuadrantes de los glúteos, la solución de Klein, la infiltración, la hidrotomía, la extracción en nuestro quirófano, lo que extraemos, tratar de sacar las células limpias, ¿sí? Y como ya me dijeron un minuto, porque todavía no tenemos los 30, vamos a pasar un poquito a esta parte. Ahí está el Pélex, los exámenes de laboratorio, y vamos a ir un poquito a la casuística, ¿no? Aquí están las cabinas especiales, aquí vemos una paciente puesto a nivel de la parte de los cuadrantes externos, ¿sí? No siempre hay que poner en todo el glúteo, que es importante. Aquí vemos la faja que usa, es una faja, no es que le está levantando la faja del glúteo por si acaso, está rellenado, lo que permite que en ese momento se fije el relleno y se moldee con mayor facilidad. Aquí vemos otra paciente que prácticamente trabajábamos las partes laterales, ella no quería volumen en medio. Todo el mundo presenta las fotos bonitas, todo el mundo le dice lo bonito al paciente, pero nadie le dice que posiblemente se quede morado. Por mejor técnica que hagamos, por mejor lipo que hagamos, si usamos láser a veces también hay morado. Entonces hay que decirle al paciente que va a haber ciertos hematomas, ciertos moraditos, ¿no? ¿Sí? Ahí vemos los dimples de celulitis, que los trabajamos, ¿sí? Ahí estamos trabajando la parte de una técnica de hilos con glúteo. La diferencia de trabajar hilos de glúteo de Cerdet, de Nicolai Cerdet, con productos heterólogos, hay un rechazo. Con productos autólogos va muy bien y no tiene ningún problema la paciente. Aquí vemos las partes laterales, ¿sí? Aquí vemos partes laterales, parece megaglúteo, pero no solamente se puso aquí. Aquí vemos otra paciente, aquí vemos las marcaciones, normalmente marcamos diferente de acuerdo a donde queremos poner un poquito más, un poquito menos, porque siempre el cuerpo es asimétrico. Aquí vemos otra paciente. Vamos a ver un paciente de vista lateral, miren. Sacamos esas depresiones. Aquí vemos un paciente con aumento de glúteos también. Aquí vemos un paciente masculino. Y lo más importante ahorita que se habla de la high definition o armar cuadritos. Bueno, tenemos la oportunidad de tener esa máquina ya y también armamos cuadritos. Y hoy en día también los hombres también quieren verse con su glúteo hermoso, ¿no? Diferentes técnicas de glúteo. Aquí mezclamos un poquito. Aquí otro paciente masculino, aquí otra paciente, vamos a ir un poquito rápido. Aquí les quería poner un paciente que normalmente llegó con una halogenosis iatrogénica por la poliacrilamida y donde normalmente comenzó a salir el producto por aquí, comenzó a aclarar un poco la zona y miren, si bien es cierto no está 100% mejor, pero ha mejorado mucho la coloración de su glúteo y dejó de tener los dolores que tenía, ¿no? Estos son mis hijos, que pienso que son el futuro, y ojalá que sean el futuro en la clínica, son mellizos, tienen 7 años, aquí está parte de los cursos que hacemos de entrenamiento en la clínica,
Y bueno, y decirles muchas gracias y estoy para las preguntas.